Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Franco Viciarelli, soy ingeniero en sistemas y bueno, antes que nada quería agradecerle al Colegio de Ingenieros de Jujuy por la oportunidad y el espacio para poder tener una charla amena con ustedes y poder junto al ingeniero Garavito vamos a tratar un tema que por ahí en la ingeniería está cobrando fuerza, es un espacio interdisciplinario eh, que compartimos con la medicina y nos gustaría, sobre todo por esta efervescencia que está habiendo con la pandemia y con el nuevo paradigma que vamos a encontrar, seguramente basado en nuestra disciplina, en la ingeniería, que va a ayudar a otras, este, introducir un tema que tiene que ver con la interoperabilidad entre sistemas de información en salud, que extrañamente nosotros los ingenieros, sobre todo los de sistemas, estamos acostumbrados a conocer casos de éxitos en cuanto a las integraciones y esto tiene algo de rareza porque todavía a nivel mundial esto figura como una incógnita. Sabemos que ha habido avances, pero bueno, todavía no conocemos de ninguna solución total. Así que hago extensiva los saludos a todos los ingenieros en su mes. Me presento un poquito más. Yo, además de ingeniero en sistema, soy especialista en sistemas de información en salud. Tengo una especialización en salud por la Universidad Oberta de Cataluña. Tengo una maestría en telesalud por la Universidad de Antioquia, de Medellín, de Colombia, y también una maestría en telemedicina por la Universidad Oberta de Cataluña, de España. Y hace poquito he terminado de cursar, vamos a ver cómo nos va, espero que bien, la maestría en informática en salud del Hospital Italiano, así que bueno, estamos plenamente dedicados a esa intersección. Así que si les parece, voy a compartir algo de la presentación, voy a cortar aquí el video y arranco con la presentación. Ahí estoy compartiendo, creo que me están viendo. Así que bueno, vamos a comenzar. Ya me dan el ok aquí de que vamos bien. Cualquier cosa lo vamos ajustando. El tema que trajimos con Garavito tiene que ver con la interoperabilidad de sistemas de información, pero en particular con los sistemas de información en salud, que son una cosa media rara para nosotros, porque salen un poco de lo común, como les había adelantado, y además porque tiene que ver con una dinámica de dos disciplinas que se necesitan, pero también se repelen de cierta forma por características del pensamiento, y además porque se presentan unas cuantas dificultades con respecto a la capacidad, y es un gran desafío para la informática, sobre cómo codificar a una disciplina que tiene muchísimo más tiempo que la nuestra, que tiene un uso mucho más fluido de la escritura. Nosotros estamos acostumbrados a tablas y a cuestiones estructuradas, la medicina está basada en el texto. Nosotros no estamos acostumbrados los ingenieros a trabajar con polisemias o sinomias, y aquí sí. Así que la idea es dar un pantallazo, contarles en qué situación estamos hoy en día, contarles sobre todo qué existe, qué estándares hay, introducirles algunos conceptos. Esa va a ser la parte que voy a hacer yo. Vamos a llegar a un estándar que se ha adoptado en Argentina para generar interoperabilidad, que se llama, es un estándar
basado en HL7, se llama FIRE, que es uno de los estándares que produce el organismo HL7, pero la idea es dejar en evidencia de que hay un campo nuevo que la verdad que en mi experiencia yo considero que debe ser tomado un poco más en serio por la ingeniería para ver qué posibilidad existe de avance. Si bien hay ingenieros trabajando en el tema, sobre todo está liderado por médicos, que está bien, tiene que ser un espacio interdisciplinario, pero de alguna manera, por cuestiones de dificultad en la comunicación y en el desconocimiento y sobre todo en la no formación en ambas áreas, tanto desde la salud como en la informática, ninguna de las carreras presentan hoy a nivel de grado algún tipo de información mayor respecto a este tema, que no es menor, genera profesionales que después tenemos que recurrir a quizás una especialización mayor en algo de posgrado. Así que, para iniciar, un concepto que a mí siempre me interesa por lo menos mostrarlo como algo introductorio, sobre lo cual se basa la forma de pensar nueva de esta intersección, que tiene que ver con la salud electrónica. Claramente, hace aproximadamente 50 años, 40 años, la irrupción de la informática en casi todas las disciplinas, pero generalmente, en este caso particular, en la medicina, irrumpe y en función del uso de las TICs va planteando una nueva forma de trabajo que va a generar o va a ser el cimiento de un nuevo paradigma de trabajo, no solo en la salud, digamos, o en el cuidado, sino en la promoción también de la salud en cuanto a un concepto más amplio, ¿no? No solo la enfermedad, sino el bienestar. Hay un uso más ampliado del concepto. Entonces, a partir de esa utilización de las TIC, lo que empieza a ver es una visualización clara de que esa nueva forma de trabajo podía o implicaba o se beneficiaba a la ciencia de la salud en una eficacia mayor, en una reducción de costos, pero sobre todo la eficacia pensada en cuanto a no solo una cuestión de costos, sino por eso está separado aquí, sino en cuanto a redundar en la calidad de atención o en la calidad de vida del paciente en acciones directas sobre la promoción de su salud. Y entonces, obviamente, fue escalando cada vez más el uso de las TICs y las informáticas en salud, y la Organización Mundial de la Salud ya la postula, digamos, o la observa a ese uso. En el 2010 dice, bueno, vamos a definirlo, vamos a ver que la medicina todo el tiempo está tratando de definir las cosas porque tiene otra forma de pensar y necesitan otro grado de definición basada en la evidencia, que por ahí nosotros los ingenieros somos más pragmáticos, ¿no? Claramente porque el objeto de trabajo y de estudio son diferentes. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es la define de manera muy sucinta, dice que la salud electrónica la define como cualquier acción en salud que incluya las TICs. Es una definición súper amplia, es una definición que podríamos decir que casi cualquier cosa hoy en día está circunscripta en este concepto, y entonces nos llama a juntarnos y a trabajar como para poder ver de qué va este asunto. Esa definición la pueden encontrar, hoy está muy de moda, se llama e-salud, en inglés la pueden encontrar como e-health, y más antiguamente hay un concepto de cibersalud que ya está medio en desuso, pero que en definitiva es lo que se venía gestando y terminó siendo la de salud. Es un concepto macro como para saber dónde estamos. En esta intersección de la informática, lo que empezó a ver ya en los años 70 es la aparición de sistemas de información que como principal característica tenían que eran sistemas cerrados, sistemas sumamente propietarios, y que estaban orientados principalmente, como toda la informática original,
en una cuestión más comercial de administración y facturación. Eso fue el primer inicio de uso de sistemas de información, si se quiere, en esa década. Ya en los 90 empieza a haber una cuestión de apertura, principalmente motorizada por la interconexión del equipamiento, ¿sí? En particular, la parte analítica de los equipos de laboratorio ya presentaban algún tipo de interfaz que permitía transferir información desde los equipos hacia una computadora. Había ya un grado mayor de acceso y de posibilidad de gestión de redes, y eso ya iba permitiendo que se pudiese empezar a pensar sistemas interconectados, pero estaban motorizados por eso. También empiezan a surgir lo que se llaman sistemas departamentales. Nosotros podemos pensarlo como un departamento, digamos, no sé, de ingeniería, otro de hidráulica, pero en los hospitales generalmente, o en la salud, existen departamentos de radiología, departamento de laboratorio, departamento, no sé, de lo que se le ocurra de especialidad generalmente, y los sistemas de información que responden o que le dan sustento, base a las actividades de ese departamento, que generalmente tienen un conocimiento, un know-how muy grande, o sea, es muy difícil tener la capacidad de poder abarcar el conocimiento para poder transferirlo a un sistema de información que cubra absolutamente todo. Eso es una de las cosas que ya vamos a ver, van a generar dificultades y van a contraponer la idea de un sistema monolítico a un sistema distribuido o un sistema interconectado. Surgen esos sistemas departamentales que empiezan a cada vez generar mayor información. Obviamente las bondades y las capacidades de gestión se ven claramente, empiezan a surgir posibilidades de generar los informes en papel, la posibilidad de tener un acceso más rápido a los datos de los pacientes, pero siempre de manera aislada, ¿sí? Obviamente todo el mundo empieza a adoptar eso y empieza a surgir la idea de decir de qué manera, bueno, podemos aunar todas esas cuestiones y de qué manera podemos, ahora vamos a ver un concepto de continuidad en el cuidado que se utiliza mucho en la medicina, de qué manera podemos lograr eso, ¿no? De qué manera podemos lograr que una persona tenga todo su registro clínico y pueda ser utilizado por cualquier médico, cualquier institución en cualquier parte del mundo, en el caso de requerirlo. Ese sería el santo grial, digamos, ¿no? La capacidad de que en cualquier lugar se pudiese acceder a una visión holística y continua sobre las capacidades clínicas o lo que fue pasando en la vida de esa persona. Esas propuestas sobre todo toman auge en el año 2000, a partir del año 2000, pues empiezan a trabajar en propuestas de sistemas interconectados, ¿no? La idea de interconexión venía de que claramente había sido un caso de éxito los sistemas departamentales, sobre todo el laboratorio, la gente de los LIS, el Laboratory Information System, genera un gran salto a partir de la automatización que le produce la informática, también la gente de radiología y algunos otros departamentos. Y entonces surge esto, bueno, ¿de qué manera empezamos a pensar esto? Pero lo que nos había dejado este uso intensivo fueron lo que se conocen como silos de información, ¿sí? Y el problema con los silos de información es que no se puede o es muy difícil interrelacionar la información. La información probablemente esté, ¿sí? Imagínense que ustedes van a la salita y tienen una computadora donde guardan su registro cuando se fueron a tomar la presión, después van a un hospital y los atiende un clínico y les dice que tienen gastritis, y después van a un especialista de la piel, y así la información va quedando en distintos lugares,
Y de alguna manera siempre los médicos lo que quieren es, no siempre, digamos, en cuanto a obviamente a mayor especialización, menor necesidad de una visualización holística de todo, pero sería interesante que se pudiese contar con la mayor cantidad de información posible de ese paciente. ¿Para qué? Básicamente para la toma de decisiones y para poder, de alguna manera, tomar la mejor decisión posible dentro de la información con la que se cuenta. Entonces lo que se empieza a ver es de qué manera se puede interconectar todos esos hilos de información que provenían no solamente de la acumulación de información de sistemas departamentales o sistemas interconectados, sino también, vamos a darle la posibilidad, había silos, y hoy en día existen claramente en Argentina, silos de información que están no digitales, sino en forma analógica. ¿Sí? Lo que se escribe, lo que está en la hojita o en la fichita. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué evitar esos hilos de información? Un poco ya lo hablamos, pero un concepto fundamental que para nosotros los ingenieros quizá no está del todo claro, es la idea de la continuidad en el cuidado del paciente, ¿no? Esta idea de poder hacer que la persona que me atienda o que me vaya a tratar tenga la capacidad de poder saber, si yo lo autorizo claramente, cualquier cosa que a mí me hiciera. Eso, si lo pensamos hoy de una manera analógica, no es posible, ¿no? Saber cuándo me hicieron a mí una radiografía hace 5 años, que la persona sepa que me operaron de tal cosa, que sepa que tuve un laboratorio que dio tanto. Eso, aunque parezca algo que no lo pensemos todo el tiempo, le permite al médico poder tratar de tomar la mejor decisión porque tiene más información, ¿no es cierto? Si uno siempre le está contando, mire que yo soy esto, y siempre le vuelven a preguntar lo mismo, uno siempre repite la información, ¿sí? Y cada vez el médico necesita formar esa idea que usted. ¿Dónde se daba la continuidad en el cuidado del paciente en cuanto a la información? Bueno, cuando el antiguo médico de familia, cuando la gente no se mudaba, o la persona que permanecía siempre en el mismo lugar, en la misma comarca, obviamente siempre había una continuidad de la persona, del famoso médico de cabecera. ¿Por qué esa idea? Bueno, porque esa persona conoce toda esa historia, esa continuidad del paciente, y en función de eso puede definir futuras acciones. Y claramente, si contásemos con toda esa información, podríamos, de alguna manera, así como el médico puede ante un individuo tomar las mejores decisiones en función de tener la mayor cantidad de información, a nivel público podríamos, procesando todos los datos, imagínense, de toda la gente, en forma continua, tratar de tomar las mejores políticas públicas posibles en cuanto a las acciones en salud. ¿Sí? Hoy en día, para tomar una acción, debemos tener información o datos para procesar que me impliquen, no sé, hisopar o no, ir a determinado lugar, esto de que está tan de moda el COVID. Pero hoy en día, para poder lograr obtener toda esa información, deberíamos en principio interoperar o romper todos esos hilos de información que existen claramente en las provincias, ¿sí? Si bien hay a nivel nacional una idea de interconectar todo, no es real que exista una cuestión de interconexión, ¿sí? Hay ciudades no menores donde se hace una planillita de Excel para pasar de información. Eso en teoría debería ser posible de informar a través de procesos automatizados sin necesidad de intervención. Entonces, ¿qué beneficios tendríamos si pudiésemos interoperar toda la información? Bueno, estas tres, básicamente una reducción clara de los costos, tanto para el paciente como para el sistema de salud, ya sea privado o público. Imagínense que si el médico supiese el laboratorio que usted se hizo hace una semana,
que perdió el informe o que no se acuerda, ir al médico nunca es una tarea o una situación agradable, no habría que volver a hacer ese estudio porque ya estaría digitalizado y compartido. ¿Sí? Lo mismo para una radiografía. ¿Sí? Es muy común el volver a pedir un estudio porque se perdió el informe, porque el paciente no informó que ya le habían hecho, porque se lo hizo en un lugar y no se lo pasaron. Entonces ahí habría claramente una reducción de los costos, habría claramente una reducción de los tiempos de poder tomar decisiones, porque ya se cuenta con la decisión. Claramente está el tiempo que se tarda en poder procesar y tratar de llegar a una conclusión, si es posible, pero bueno, podríamos bajar esos tiempos. Y también claramente aumenta el acceso a la atención, ¿sí? Porque al poder compartir la información, ¿sí? Yo tengo una mejor calidad de atención. Eso aumenta, eso aplana, eso permite que tengamos mejor calidad. Bueno, entonces es muy fácil. Lo que hay que hacer sería, ya sabemos que hay sistemas que guardan información, y para tener todos esos beneficios y poder lograr que a todos nos vaya bien con el sistema de información, lo que hay que hacer es interconectar. Bien, perfecto, pero hay un problema. El primer problema que surge es que cada sistema tiene guardada la información en formatos diferentes. Claramente, los sistemas propietarios o el sistema que va haciendo una empresa guarda la información de una manera que no necesariamente es la misma que la de otro sistema de información para un mismo departamento. Por ejemplo, para radiología, por ejemplo, para traumatología. Entonces ahí ya encontramos un primer problema para interconectar. Y el otro problema que tenemos es que, quizás menos conocidos para nosotros, es que la transmisión de información que vamos a necesitar, y en la medicina, a diferencia de la ingeniería, donde nosotros manejamos conceptos quizás mejores definidos o más cortitos, ¿sí? En la medicina existen dos situaciones que son la polisemia y la sinonimia, que tienen que ver con que por ahí existen conceptos que yo quiero comunicar de un sistema al otro, que, por ejemplo, para el caso de la polisemia, un mismo concepto puede valer de distintas formas. Por ejemplo, la enfermedad de Payet, que puede ser una enfermedad ósea o un tipo de cáncer de mama, y una sinonimia, eso quiere decir que por ahí dos conceptos, ¿sí?, valen lo mismo. Por ejemplo, fiebre, hipertermia, digamos, significan lo mismo, pero el tema es que si un sistema guarda fiebre y el otro guarda hipertermia, digamos, no se van a poder interconectar, ¿no? Hay que resolver eso. Entonces tenemos dos situaciones claras que son, primero, en cómo nos ponemos de acuerdo en el formato. Eso va a tener formato, si lo pensamos a nivel oraciones, puede ser en el orden de la sintaxis. Ya vamos a ver que eso va a referir directamente sobre la interoperabilidad sintáctica. Y la parte del concepto de ponernos de acuerdo en el lenguaje, que es muy, muy difícil de sistematizar en la medicina, va a venir con lo que tiene el significado, con la semántica, y va a repercutir directamente en un concepto que se llama interoperabilidad semántica. Bien, entonces, ¿cómo? Bueno, siempre que tratar de ver cómo hacemos, vamos a las definiciones, ¿sí? El concepto básicamente es el concepto de interoperar, que es diferente de integrar, porque integrar en principio sería formar parte de un todo, y nosotros lo que queremos es que puedan trabajar los sistemas de manera independiente y cooperativamente, y no que uno sea una parte del otro, ¿sí? De hecho, interoperabilidad no existe, si uno lo busca como un término en el diccionario, no lo va a encontrar en un término americano.
Pero bueno, la primera definición, bueno, de la IEEE es bien técnica, ¿sí? Y que tiene que ver con intercambiar y utilizar información, ¿no? Son los dos conceptos que claramente ponen de manifiesto lo que hablábamos anteriormente. Hay que intercambiar información, eso tiene que ver con el formato, con la sintaxis, y hay que utilizar esa información que se intercambia. Para poder utilizarla hay que poder entenderla. Y si hay que entenderla tiene que haber sentido, y si tiene que haber sentido tiene que ver con la semántica, ¿no? Esa definición, la gente de la HIMSS, que es una sociedad de manejo de sistemas de información, de la cual todos tomamos referencia, define ahora esa interoperabilidad como también una forma de intercambio, ¿no? De acceso e integración, pero lo importante es recalcar la cuestión de usar cooperativamente esta información en forma coordinada. Eso quiere decir que no es que yo paso información de un sistema al otro, sino que todos los sistemas van a trabajar coordinadamente para poder proveer esa información que en definitiva va a ser la historia clínica del paciente, que es lo que interesa conocer. Basándonos en esos conceptos de interoperabilidad, como ese intercambio de información y la posibilidad de utilización de esa información en el intercambio de sistemas, hay una clasificación de los niveles de interoperabilidad. El más simple es el técnico, que tiene que ver con la utilización de protocolos de comunicación, el hardware, las computadoras, las plataformas, ¿sí? Eso es algo fácil de obtener. Y el siguiente paso es el nivel de interoperabilidad sintáctico, que es el que les comentaba, que tiene que ver con el formato. ¿Qué paso en qué lugar? ¿Sí? Para los ingenieros, si yo planteo el envío de un mensaje y digo, voy a mandar de tal conjunto de caracteres a tal conjunto de caracteres un carácter de arroba que va a dividir dos campos y después va a venir otro campo que va a ocupar tanta cantidad de caracteres, eso tiene que ver con el formato, con la forma en la que yo voy a mandar un mensaje de un sistema al otro, con la sintaxis. Claramente la tercera forma de catalogar, digamos, las capacidades de interoperabilidad tienen que ver con la semántica, o sea, con la posibilidad de que los sistemas no solo sepan cómo le va a venir la información, en qué forma, sino decir, este pedacito que viene en el tercer lugar, porque acordamos eso en la sintáctica, significa tal cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver que en definitiva esa interoperabilidad semántica tiene asociación con lo que se llaman terminologías o estándares de terminología, que ya lo vamos a ver más adelante, pero la idea es garantizar que haya una correcta interpretación, pero referida a que no solo las computadoras pueden tenerlo, sino a la interpretación humana. Y finalmente hay un concepto, un nivel de interoperabilidad que sería un paraguas o algo que se forma en función de lograr las tres primeras, que se llama organizacional, que si una organización puede lograr que sus sistemas de información se comuniquen con otros, tanto de manera técnica, sintáctica y semántica, claramente tiene la capacidad de comunicarse organizacionalmente con otra institución, no solamente de la misma región, sino a nivel mundial. Lo ideal sería, para tener una interoperabilidad en los sistemas de información que redunde en la capacidad de atención al paciente de manera continua y que todos los gobiernos pudiesen tomar, o todos los departamentos o entidades de salud pudiesen tomar cualquier tipo de decisión en el sentido del procesamiento de la información, sería que todas las organizaciones, ya sea desde un nosocomio hasta una provincia, hasta una ciudad o un país o una región, tuviese una capacidad de interoperabilidad organizacional. Claramente hay muchas dificultades para eso, sobre todo una de las dificultades que existe es la gobernanza de los datos, porque hay mucha resistencia
del cuerpo médico a entregar lo que escribe, ¿sí? Recuerden que mientras el médico escribe un papel que es suyo, que lo guarda él, donde escribe lo que le parece al paciente, es una cosa muy propia, ¿no? Cuando uno lo expone en un sistema de información y esa información va a quedar disponible, auditada, para que otros vean, y ahí la cosa empieza a cambiar, hay bastante temor, ¿no? Además hay mucho miedo al litigio, entonces también hay muchas dudas sobre las capacidades de, va a haber mucha consulta si uno está en este tema de, bueno, ¿qué pasa con esta información? ¿Quién la puede ver? ¿Quién la puede modificar? Existen un montón de situaciones para resolver eso, pero claramente hay una situación de resistencia al cambio muy, muy grande. Entonces, bueno, ya sabemos que básicamente para lograr el santo grial de la interoperabilidad en el sistema de salud, lo que habría que hacer básicamente sería romper los hilos de información, interoperando, teniendo los 4 niveles de interoperabilidad. Ya no nos queda más nada, ¿sí? Ya está, lo resolvimos, ¿no? Bueno, no, todavía seguimos con algún tipo de situación. ¿Por qué? Porque hay que usar estándares. ¿Sí? Hasta ahora no hablamos de nada de estándar. Lo que sí dijimos, bueno, miren, los requerimientos o las necesidades para poder llevar adelante una interoperabilidad, la bibliografía habla de esto, hay que tener estos niveles de interoperabilidad, ¿sí? Y con esto se podría hacer. Lo que sucede es que si uno no usa un estándar, lo que le pasa es que se le forma un grafo completo, el famoso grafo K, digamos, que recordarán de matemática discreta, que es un grafo básicamente donde cada vértice está unido al otro a todos los otros a través de las aristas, y en este caso cada vértice sería un sistema de información que estaría interconectado, logrando claramente lo que nosotros requerimos, que es la interoperabilidad, por cada una de las aristas. El tema es que, ahí tienen la fórmula para el cálculo de la cantidad de aristas que se necesitan en función de la cantidad de vértices, digamos n, no es poco común, para nada, sobre todo la medicina es una ciencia que está todo el tiempo innovando, intentando innovar, entonces todo el tiempo crecen nuevos sistemas de información que hay que interfaciar. Entonces, a medida que haya que interfaciar, si no hubiese un estándar, tendríamos este grafo y la cantidad de cada línea sería una interfaz a sostener, no sería escalable, claramente no sería escalable, ¿sí? Esto podría ser el grafo de una clínica chiquita, ¿sí? Imagínenlo a nivel país, la cantidad de interconexiones que tendríamos serían un montón, habría que mantener cualquier cantidad de interfaces, se saldrían y entrarían nuevos requerimientos y cada vez creceríamos en forma exponencial. En particular, para 5 nodos se tendrían que mantener 10 interfaces, es mucho. Para ya agregando un solo sistema más, ya estaríamos en 15 interfaces, o sea que no tendría sentido. Una forma de reducir esta cantidad de interconexiones y sostener una sola, que todo el mundo adhiera a una forma de comunicarse que tenga interoperabilidad, eso es algo un estándar. Si todos hablamos el mismo idioma, yo no tengo que aprenderme el idioma de todos los otros, ni todos los otros tienen que aprenderse el idioma de todos los otros, y así sucesivamente. Si todos hablásemos el mismo idioma, o sea, consensuamos una forma de trabajar que tiene como basamento la interoperabilidad, usamos un estándar, ¿sí? Entonces, ahora lo que vamos a empezar a ver es qué estándares o qué respuesta hubo en función de esta problemática de las agrupaciones que forman estándares y qué estándares pudieron crear. Pero claramente el requerimiento de usar un estándar para interoperar es fundamental. Si no, no es viable, si no, no es escalable, no sé si viable, ¿no? No es escalable. Entonces, ¿quiénes están detrás de los estándares de salud? Bueno, generalmente agrupaciones muy grandes. Está la gente de ISO, está la gente de
Organización Mundial de la Salud, está la gente de la IEEE. Acá en particular puse la gente de HL7, que también es una organización sin fines de lucro, que junto con ISO trabaja muy activamente en las fabricaciones de estándares. Una nota a tener en cuenta: cuando ustedes escuchen que alguien diga interfació o utilizó HL7, no lo escuchen más. HL7 es el fabricante de, ¿sí? Es el fabricante de un conjunto de estándares, ¿sí? Y claramente no es lo mismo un estándar que el otro. Entonces, imagínense, interfación con HL7, ¿cuál? ¿Sí? Entonces, eso es una buena forma de saber si es vendedor o es arquitecto o es ingeniero. También está la gente de la Comisión Europea de Estándares, que es una versión que intenta romper con las barreras económicas en los estándares. CEN tiene una muy buena estructura de estándares que ha publicado. Está la gente de OpenEHR, que también viene trabajando muy bien. Quizá no se han implementado tanto aquí en Argentina. Tenemos en Uruguay a Pablo Pasos, que yo creo que es la persona que más sabe de esto en Latinoamérica, al menos. Pero bueno, todas estas organizaciones, hay muchísimas más, han respondido a este problema tratando de generar un estándar, ¿sí? Claramente, con distintos grados de madurez. Hay muchos, no es uno solo, sino que generalmente son familias de estándares que responden al problema de lo que es la informática en salud, ¿sí? Entonces, esos estándares, así como había una clasificación de los niveles de interoperabilidad, también va a haber estándares que van a ir atacando, pero generalmente por un tema de cómo fueron surgiendo, una parte de esa interoperabilidad. Entonces va a haber estándares que van a venir a resolver el tema de la mensajería, se llama, que básicamente tiene que ver con la sintaxis, la interoperabilidad sintáctica. Claramente HL7 en la versión 2.x y versión 3 atacan ese problema. Ahí claramente Garavito va a mostrarles un ejemplo que creo que va a ser más que esclarecedor. Se usa sobre todo en la parte de admisión de pacientes y está probado de que funciona. En lo que es la interoperabilidad semántica, hay una clasificación de estándares que son de terminologías, que tiene que ver de qué manera nos ponemos de acuerdo con vocabularios controlados. Ya vamos a ver un poco qué es eso, muy por arriba, pero lo vamos a tratar de definir, que tiene que ver con definir un lenguaje en común. En particular, Argentina adhiere a SNOMED-CT, que es un indicador no menor, y actualmente o históricamente se usa la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-9 y CIE-10, pero la potencialidad en cuanto a la automatización luego de poder obtener estadística y relaciones y jerarquía que tiene SNOMED, que es una forma de codificar la terminología, es mucho más potente. Eso todavía no está teniendo algo de avance, pero bueno, no están usados. Argentina forma parte del comité, claramente, que lo ha adoptado como su definición de terminología, su estándar de terminología para las historias clínicas, así que hay que empezar a meterse. Lo tenemos ahí en Neuquén al licenciado Carrascal, que yo creo que claramente es la persona que más sabe en Argentina eso. Compite ahí con alguien más, pero si quieren lo buscan por ahí. Y así como vimos que hay estándares de que tenían que ver con la mensajería, que era la interoperabilidad sintáctica, como estándares que tenían que ver con la terminología, con el lenguaje, con la semántica, también la medicina se basa mucho en documentos, que son una mezcla, digamos, de estructuras de datos libres y semiestructurados, que contienen algo de mensaje por el tema de la estructura y contienen mucho de terminología, ¿sí? Un ejemplo de documento puede ser lo que son las evoluciones, que es un texto que escribe el médico en la historia clínica, generalmente en forma episódica dentro de
una internación, ¿sí? Recuerden que hay un concepto que se llama historia clínica longitudinal, que tiene que ver con, en teoría, la posibilidad de registrarlo desde que uno nace hasta que se muere, ¿no? Inclusive se puso después como una cuestión de consulta de alguna posible enfermedad hereditaria y esas cuestiones. Entonces, hay documentos que se van guardando y hay estándares que dicen, miren, es mejor guardar la información de esta forma. Esto a mí me interesa recalcarlo, ¿por qué? Porque muchas veces uno ve que hay desarrollos que se lanzan con una idea que está fantástica, que es la idea de querer generar algún tipo de información, de sistema de información, pero no van a la gente que hace 20 años que viene trabajando y genera un estándar. O sea, a veces uno llega a la solución y dice, mira, el sistema de información tiene que guardar una evolución, una epicrisis es un resumen de una internación, y eso ya está, ya existe, ¿sí? Ya hay una forma de guardar estándar, ¿sí? Y además la ventaja que tiene es que ya está resuelto el problema de cómo hay que hacerlo, y además permite después interoperarlo, o sea que básicamente le agrega calidad, posible calidad de atención al paciente. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta y no mirarse siempre el ombligo, ¿sí? Y existe una más, dos más en realidad, una de arquitectura que tiene que ver, eso lo tiene la gente de Zen, que es una visión más de negocio, de cómo habría que pensar en forma general un sistema de información, agnóstico de la tecnología, y de plataforma, que viene a ser como una integración, una visión holística de todo, o sea, una recomendación y una forma de aplicación de tanto de interoperabilidad, un estándar de interoperabilidad semántico, de mensajería y de arquitectura, que es HL7 Fire, que luego Garavito va a desarrollar. ¿Sí? Insisto en esto, debemos, desde la ingeniería, yo creo, incentivar la idea de que deben existir profesionales y hay que hacer valer la profesión en eso. No es del todo sabido, sobre todo el de la médica. No puede ser, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo, que en una ciudad haya un solo desarrollador que probablemente no sea ingeniero o esté en vías de, y que el que tenga que resolver, ustedes tomando las decisiones, sea, no sé, un arquitecto y un traumatólogo sin ningún tipo de formación formal, digamos, en la informática. Eso claramente son errores, es muy común encontrar esas configuraciones, porque está esa idea de que es un sistemita más. Pero bueno, esos sistemas claramente, la bibliografía lo resuelve y lo muestra, están condenados al fracaso. Están condenados al fracaso porque falta todo este know-how. Ese know-how hay que transmitirlo, hay que sociabilizarlo, pero para eso hay que crear los espacios y hay que tener la gente que maneje ese tema. ¿Sí? Finalmente, me interesa dejar los conceptos de vocabularios controlados, que yo creo que es la parte quizá más ajena a la ingeniería, que es la parte que más cuesta, la parte que más hay que negociar. Recuerden que la medicina es escrita. Para la medicina, lo tabular y la lista desplegable y el concepto y dos diagnósticos y la posibilidad de tildar sí o no, es algo restrictivo. Siempre va a haber tiene que haber una solución de compromiso, ¿sí? Trade-off, dirían los americanos, entre la incapacidad informática que tenemos de procesar el texto totalmente libre, que sería simplemente guardar un texto, a la incapacidad que tiene el médico de lo que le podemos ofrecer generalmente, lo que le ofrece generalmente la informática, que es una cosa estructurada y súper cerrada. Siempre eso va a estar en tensión y existen algunas soluciones, ¿sí? Las soluciones son el uso de la semántica y en particular entender el concepto de vocabularios controlados. El médico, la gente de medicina siempre va a querer escribir, siempre que va a necesitar información mayor,
y nos vamos a encontrar que por razones históricas van a surgir problemas de modismos, problemas de polisemia, problemas de sinónimos, digamos que para los informáticos son cosas que deberían evitarse, pero que en la medicina son situaciones de todos los días, son situaciones que no usarlas serían restrictivas. Entonces, en la semántica vamos a tratar de ver de qué manera se puede estandarizar el lenguaje médico. Obviamente no se puede estandarizar en forma completa, pero sí hay algunas posibles soluciones que hemos propuesto tanto los informáticos como los médicos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender un poco es que es una lista de términos, que es un vocabulario controlado básicamente, donde hay términos enumerados en forma explícita. Es una definición de ANSI de lo que es un vocabulario controlado, y quizá algo un poco mejor también de ISO tiene que ver con que, dada una lista de términos escritos en el encabezado del código, cada uno representa un concepto, ¿sí? Obviamente no hay ambigüedad en esos conceptos, ¿no? Entonces, cuando hay de una lista posible de términos que pueden estar enlistados, imagínense una hoja con una palabra abajo de la otra, donde no hay orden, pero sí hay concepto, asociación concepto, palabra, y ese concepto en principio no tiene ambigüedad, eso es una lista de términos y estaría configurando un vocabulario controlado. Ahora, cuando ese vocabulario controlado, ¿sí?, sale y deja de tener ambigüedades, ¿sí?, completas, es una terminología, ¿sí? Si esa lista de vocabularios controlados como terminología se revisa por un cuerpo colegiado, o sea, le da un contexto y dice todo esto, no hay ambigüedades, y además de no haber ambigüedades, nosotros como grupo de médicos decimos que los límites y las palabras estas también, es una nomenclatura, ¿sí? En este caso no hay órdenes, no hay un orden preestablecido, sino que tiene que haber una relación concepto, palabra. Y si a esos conceptos se los clasifica, digamos, en relación de algún orden, ¿sí?, claramente se hace una clasificación, ¿sí? Entonces son cosas que por ahí a nosotros los ingenieros nos resulta no del todo habitual, y nos metemos quizá en cuestiones más de la lingüística, pero sí tienen que ver con poder empezar a pensar estándares terminológicos. Hay un montón, que históricamente provienen de distintas especialidades de la medicina, tratando de generar distintas formas de registrar sus prácticas. SNOMED-CT, por eso está primero, yo creo que es la más potente, y es la que ha adoptado Argentina, así que ténganlo presente como concepto. LOINC se utiliza para la parte de laboratorios, muy utilizado, y sobre todo para algunas relaciones con CDA, con HL7, con la parte de la historia clínica. Está RxNorm, que tiene que ver con drogas y dispensados. El CIE-10, que es la clasificación internacional de enfermedades, que es muy utilizado, sobre todo para una cuestión más estadística y de agrupamiento. Está DICOM. DICOM cumple las dos funciones, a veces hay que pensarlo como una estructura de red, pero en particular, en este caso, tiene que ver con cómo uno denomina las imágenes. Está NANDA, que es utilizado por la gente de enfermería, sobre todo en sus prácticas. Entonces, de todo esto que dijimos, que fue un mar de conceptos y situaciones, la idea es plantar esta semilla y decir, miren, hay todo un espacio de trabajo que la ingeniería, por cuestiones no necesariamente de espera o de no poder relacionarse, va dejando, pero que debe tomar. Yo estoy totalmente convencido de que en los foros en los cuales yo interactúo, hacen falta más ingenieros que tomen esta situación. También estoy convencido de que para eso hace falta sociabilizar y que haya una estructura académica que lo sostenga. Como marco conceptual de lo que venimos viendo, el paciente está, o toda su información,
cada vez que en lo tocante a la informática y la salud esté inmerso o está sostenido en un concepto de salud. Ese concepto de salud se vería, sobre todo el paciente, ¿no? Ese concepto de salud se vería sumamente beneficiado si pudiésemos interoperar toda su información para la calidad del paciente y sobre todo para la toma de decisiones a nivel público de políticas en salud. Esa interoperabilidad se cumple si podemos lograr 3 tipos de interoperabilidad: la técnica, la sintáctica, que tiene que ver con el formato, y la semántica, que tiene que ver con lo que estamos comunicando. Ahora, logrando eso solo nos quedamos cortos, nos falta algo, nos falta que, en definitiva, todo eso esté encapsulado o manejado por estándares que sí van a permitir que sea sostenible, sea viable, sea escalable la interoperabilidad, sobre la cual van a estar todo el tiempo trabajando la gente de los médicos. En particular, para la interoperabilidad sintáctica, como estándar recomendamos HL7, el conjunto de estándares de HL7, y si bien hay varios también para semántica, es NOMED, ¿no? Que como una visión holística, recuerden la clasificación que había, HL7 Fire, que es el tema que va a extender ahora Garavito, viene a plantear una plataforma de interoperabilidad que incluye a todos los estándares, que ofrece todos los estándares de todos los tipos de interoperabilidad. Así que hasta acá la presentación de la intro o de la parte conceptual. Yo no sé cómo vamos a manejar el tema de las preguntas, creo que sigue ahora Garavito, y cualquier cosa claramente nos estamos comunicando. Agradezco muchísimo el tiempo y la atención. De la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, agradecer por la invitación, también a Franco de Rosario, compañero mío de la maestría de informática en salud del Hospital Italiano. Bueno, yo soy ingeniero en informática. Bueno, también aprovecho la oportunidad para saludar a todos en el Día del Ingeniero. Y bueno, esta ingeniería y la rama y la especialización que tiene, que es la informática en salud, y bueno, hablar de esto, de que nosotros como ingenieros, dar la posibilidad de poder interconectar tantos sistemas de salud, ¿no? Siempre hablando de lo que es la parte de salud, interconectar todos los sistemas informáticos que están interactuando con todo un sistema de información en lo que es el entorno de salud. Bueno, a ver, no sé si estoy compartiendo mi pantalla. ¿Están viendo, no? Ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la introducción al estándar HL7. ¿Sí? Habíamos hablado un poco con Franco, ya había dado la parte introductoria de todo lo que la parte de interoperabilidad, la interoperabilidad semántica, sintáctica. Y bueno, entonces la idea es poder comunicar un sistema con el otro, y para eso nosotros tenemos que definir algún tipo de reglas, ¿sí? O sea, definir cuál va a ser el lenguaje para que tanto el emisor como el receptor puedan interpretar ese mensaje. ¿Sí? La idea es que podamos entender un mismo lenguaje y poder compartir esa información que pueden ser, por ejemplo, un resultado de análisis de laboratorio, ¿sí? un turno de una especialidad médica, ¿sí? Bueno, ahí hablamos un poco de lo que es, ¿no? Es el formato de mensaje electrónico para datos administrativos, financieros y clínicos, ¿sí? O sea, existen muchas versiones con respecto a lo que es HL7, este estándar por excelencia, desarrollado por la organización HL7, donde Argentina también forma parte de esta gran comunidad, ¿sí?
Bueno, y bueno, tiene toda esa variación de la versión 2, versión 3. ¿Sí? Bueno, fundada en el año 1987, HL7 es una de las organizaciones más importantes de estándar de mensajería de informática médica. ¿Sí? Siempre hablamos de compartir información clínica. ¿Sí? Y es una implementación de la capa 7 del modelo de redes OSI, que seguramente varios ingenieros que es red y todo eso deben poco conocer. ¿Sí? Está destinado a utilizarse en el ámbito de la salud. ¿Sí? De aquí viene su nombre. Y si podemos ver el modelo, la capa modelo, podemos ver que HL7 está en la última capa, que es la capa de aplicación. ¿Sí? Dentro, debajo de todas las otras capas. Bueno, ¿qué es HL7? ¿Sí? HL7, bueno, en este caso vamos a hablar de la HL7, la versión 2.5, 2.x, ¿sí? En su varios versionado. Que comenzó a desarrollarse en 1988, ¿sí? Es un protocolo para el intercambio de datos clínicos a través de mensajes. ¿Sí? Siempre hablamos de la mensajería. ¿Qué no es HL7? No es una aplicación, no es una estructura de datos, especificaciones de una base de datos, no es una arquitectura para diseñar aplicaciones de salud, ¿sí? No es una especificación para rutear mensajes. ¿Sí? No quiere decir que nosotros ya saber HL7 vamos a poder tomar información o de definir cómo dice una base de datos o crear una arquitectura o desarrollar un sistema de información en salud. Bueno, ¿cómo está organizado el estándar HL7? ¿Sí? Está organizado por capítulo, ¿sí? Y cada capítulo tiene un propósito específico. ¿Sí? Ahí vamos a ver ahora un cuadro, ¿sí? Y si podemos distinguir, vamos a ver que están todos los capítulos, ¿sí? Cada uno tomando un dominio, ¿sí? Y el alcance. Vamos a ver que el sistema de administración de paciente ADT, donde están los sistemas de turno, ¿sí? Esto para dar un pantallazo más o menos de lo que, a qué se refiere, ¿no? El tema del estándar, ¿sí? Porque la verdad que en su profundidad es analizar cada uno de estos capítulos, y uno de los más importantes también es el capítulo 2, ¿sí? A ver, pasamos a otra diapositiva. Y bueno, ¿cuáles son los tipos de mensajes que maneja HL7? ¿Sí? El acuse de recibido general, el ACK, el ADT, ¿sí? Administrar, descargar y transferencia. O sea, cada uno tiene un propósito para más o menos una idea. ¿Sí? Si nosotros queremos hacer una emisión de, por ejemplo, una receta electrónica, o el tema de la dispensación, o ver el suministro de medicamentos, todo podemos verlo con este tipo de mensaje o EREM, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno va a tener un propósito y va a ser específico, ¿sí? Para lo que nosotros queremos utilizar y qué tipo de mensaje nosotros queremos utilizar. ¿Sí? Bueno, ahí un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un mensaje, ¿sí? En HL7. Bueno, ahí podemos identificar qué tipo de mensaje es, ¿sí? Esto está dividido, ¿sí? Cada uno por cada uno de sus componentes, ¿sí? Esto tiene una estructura. A la vez nosotros lo vamos a ver así como digamos, un texto plano, así, donde están todos estos tipos de caracteres, donde cada uno representa, ¿sí? Cada uno de esos va a representar, ¿sí? Qué tipo de mensaje yo quiero enviar. Si ustedes pueden ver, bueno, tiene un final, ¿sí? Por ejemplo, CRM define el final de la secuencia, y podemos ver los datos del paciente que están insertos ahí en este ejemplo, ¿sí? Ahí me dice el PIT, que es la identificación del paciente, el DNI, todo. Bueno, cada uno tiene sus componentes respectivos, ¿sí? Para la lectura del mensaje. ¿Sí? Tenemos un encabezado, el tipo de evento, la identificación del paciente, como hemos hablado, ¿sí? Y cada uno de estos también va a tener su componente, digamos, ¿sí? O sea, podríamos decir que esto está compuesto por segmentos, capos, caracteres delimitadores y sus componentes. Bueno, acá podemos ver la estructura directamente, si tomamos a todo un mensaje, ¿sí? Donde, bueno, tenemos, bueno, digamos que un mensaje está conformado por segmentos separados entre sí por el carácter CR final, ¿sí? Cada segmento a su vez está conformado por campos divididos por los separadores que hemos visto, ¿sí? Y bueno, cada uno también tiene sus subcomponentes, ¿sí? Esto más o menos para dar un pantallazo, ¿sí? Si uno se quiere introducir ya lo que sería
al estándar HL7, empieza a estudiar en más profundidad a ver cuál va a ser cada uno de estos componentes, los tipos de datos, tipo de dato numérico. O sea, la verdad que es un estándar que ayuda bastante a la posibilidad de poder, todo lo que es la mensajería, ¿sí? Bueno, hablamos ahora un poco, saliendo un poco de lo que es HL7, ¿sí? Vamos a entrar así, en general, a hablar un poco de lo que es FHIR, ¿sí? FHIR vendría a ser un proyecto que se desarrolló en base a las versiones anteriores de HL7, ¿sí? La versión de HL7.2, la versión de HL7.3, ¿sí? El CDA, ¿sí? Y todas las herramientas de estándares de HL7 se utilizaron para poder definir otro estándar, ¿sí? que pertenezca también a HL7, llamado FHIR. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, en enero del 2011, la Junta HL7 encargó un pequeño grupo de trabajo, liderado por Graham Greve, ¿sí? Por entrar un poco más en la historia, para responder a la pregunta si HL7 comenzara hoy de nuevo, cómo se verían los estándares de interoperabilidad, ¿sí? De acá en adelante, ¿sí? La idea era definir, ¿sí? Unificar todo un estándar de comunicación, ¿sí? Para poder trabajar con todo lo que es la mensajería. FHIR, bueno, es el acrónimo de Fast Healthcare Interoperability Resource, ¿sí? Es decir, recurso de interoperabilidad rápida en salud. Es de licencia abierta y no se necesita ser miembro de HL7 para utilizarla, pero siempre se recomienda pertenecer a este grupo, que siempre están apareciendo nuevas modificaciones, nuevas versiones. Entonces, bueno, ahí les comparto la página de HL7 para que puedan, si quieren entrar, visualizar, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los alcances? El alcance de FHIR incluye todos los aspectos de la interoperabilidad relacionados con la salud, ¿sí? Atención clínica, administración, investigación, ¿sí? Y bueno, además, FHIR soporta todo lo que es la interoperabilidad a través de 4 arquitecturas, paradigmas de intercambio de información, ¿sí? La mensajería, los documentos, los servicios, los REST, ¿sí? Y bueno, los accesos en línea. Bueno, en realidad lo que es el REST, bueno, si lo pudieron trabajar con todo lo que es la mensajería a través de mensajes, de un servidor para tener información, el GET, el POST, ¿sí? Y bueno, FHIR también está compuesto por un conjunto de recursos, ¿sí? Cada recurso me va a definir a mí un dominio, ¿sí? Cada uno va también de todo su alcance. Ahí podemos ver los recursos, cada uno de los, si en este caso queremos el tema de la información clínica, podríamos ver ahí el tema de todo lo que es la parte de recursos. Esto está bien desglosado si entramos a la página, ¿sí? Y queremos ver los recursos, definir a ver qué vamos a utilizar para mandar información, por ejemplo, de una información a través de una imagen, un laboratorio, podemos ver y especificar, obviamente, cuál va a ser nuestro dominio y a ver qué recurso vamos a utilizar para poder utilizar este estándar. Bueno, ahí tenemos un mapa conceptual, ¿sí? De un mensaje HL7 FHIR, ¿sí? Ahí bueno, está la cabecera del mensaje, ¿sí? Bueno, en este caso es un resultado de determinación. Y bueno, ya podemos ver con profundidad, ¿sí? Esto generalmente siempre maneja un lenguaje en XML o en JSON, ¿sí? Para los que están familiarizados en todo en tema de estos tipos de lenguaje, nos va a dar la posibilidad de poder interpretar, de tomar cada uno, o sea, trabajar con los tags, si alguien trabaja con lo que es XML, ¿sí? Va a poder representar y desglosar cada uno de esos tipos de mensajes. Bueno, ahí tienen un framework de desarrollo, ¿sí? Para el que quiera poder empezar a utilizar o empezar a experimentar un poco con lo que es el lenguaje estándar, ¿sí? Ahí en Happy FHIR van a poder consultar, ¿sí? Básicamente, para dar una idea general, ustedes pueden consultar a través del ID o el documento del paciente o el documento de nosotros, queremos a una base de datos y queremos traer esa información y la podemos representar esa información, después nos de vuelta a nosotros y va a tener una estructura tanto en XML como en JSON. Así que bueno.
Bueno, eso era lo que le quería comentar, un poco cerrando lo que comentaba el ingeniero Franco Incerelli. Y bueno, nuestro contacto para que si quieren aprender un poco más de estas herramientas, estos estándares de interoperabilidad, así que bueno, están nuestros contactos y bueno, ya podremos responder las consultas después ahí seguramente en Facebook. Bueno, agradecido por la invitación y bueno, gracias al Colegio de Ingenieros y bueno, gracias también a Iván Maceda de La Rioja y bueno, muchas gracias a todos.